manos y cuyo santuario principal se encontró siempre en Samotracia. Los 8 Kabires son los hijos de Hefestio Vulcano y de una hija adorable de Proteo, nacieron del fuego sagrado que se manifiesta en las terribles profundidades de la tierra por su acción forjadora en ese Proteo, en esa sustancia universal, dispuesta como es natural, a tomar cualquier piedra. Son pues, estos 8 Kabires, las inteligencias fundamentales de esta naturaleza, los regentes extraordinarios de los grandes misterios de la vida y de la muerte. Según una antiquísima tradición esotérica, uno de estos Kabires fue asesinado por sus propios hermanos, pero resucitó más tarde con ayuda de Hermes. Esto nos recuerda la muerte y resurrección simbólica de Irán y de Osiris y de Jesús, que debe ser comprendida a fondo por los milímetros. El Santo 8 es pues la base y el fundamento vivo de la gran obra. Si alguien violara las reglas y principios científicos contenidos en el símbolo del infinito, fracasaría totalmente en la gran obra. Quien quiera trabajar con éxito en el magisterio del fuego, no debe derramar jamás el vaso de Hermes, no eyacular el semen, porque fracasa en la gran obra. La doble corriente de fuego y agua deben entrecruzarse exactamente en la novena esfera para formar el símbolo del infinito. Si el alquimista pierde el agua, es decir, si comete el error de eyacular el semen, el entrecruce de las dos corrientes se hace imposible. En la cruenta lucha de cerebro contra sexo y sexo contra cerebro, suele muchas veces fracasar el cerebro. Las batallas íntimas del corazón, suelen conducir a los alquimistas hasta la derrota final. Una fábula griega nos trae el relato de Sísifo, aquel coloso que llevando sobre sus espaldas una gran piedra, una y otra vez intentara llegar a la cumbre de la montaña. Siempre que estuvo a punto de llegar a la anhelada meta, fracasó su intento al caer la piedra al fondo del precipicio. Quien a veces derrama el vaso de Hermes, quien a veces no lo derrama y luego vuelve a derramarlo, viola las leyes de los 8 Kabires y se conviene en un tántrico gris. Para todo existen evasivas y falsas justificaciones en este mundo del samsara. El tantrismo gris también tiene sus partidarios y su doctrina. Cualquier viajero esoterista que se proponga hacer investigaciones de fondo en las escuelas secretas del continente asiático, podrá verificar por sí mismo la cruda y dolorosa realidad del tantrismo gris. Tantrismo existe en todo el Asia y abunda en las diversas escuelas del Theravada, Hinayana, Mahayana, Chan, Zen, budismo tántrico, etc. Los animales intelectuales siempre encuentran evasivas y justificaciones falsas para todas sus debilidades. No debe sorprendernos entonces que en escuelas tan autoenaltecedoras y dignificantes como el Zen, budismo tántrico y otras, se encuentre por estos tiempos mucho lastre de tantrismo gris. Es lamentable que algunos instructores desorientados de esas escuelas orientales, ofrezcan valiosas técnicas y prácticas de yoga sexual sin comprender el aspecto fundamental del tantrismo, la necesidad urgente que jamás en la vida cometer el crimen de derramar el semen. Eso de prolongar el coito con el único objetivo que gozar del placer animal, sin dar importancia alguna a la cuestión de la eyaculación seminal, es fuera de toda duda, tantrismo gris, que fácilmente puede degenerar en negro. Afortunadamente existe mucho tantrismo blanco en el taoísmo y en el tantrismo hindú y tibetano y en el zen puro y en el chan original. En la vieja Europa existieron algunas sectas de origen persa, tales como la de los muy famosos maniqueos, que practicaban el tantrismo blanco o coitus interruptus y la llamaban carecha, palabra de origen persa. Los caballeros medievales en el Dono y practicaron también magia sexual blanca. Los alquimistas que trabajan de acuerdo con todos los principios y leyes del Santo 8, se autorrealizan a fondo, se convierten en hierofantes. Todo esoterista auténtico sabe muy bien que el símbolo del infinito es igual a la pentalfa, la famosa estrella de 5 puntas. Todo esoterista sabe muy bien que los 8 Kabires se encuentran íntimamente relacionados con los 8 vientos. Bóreas, el viento del norte, fue considerado como raptor de los jóvenes. Noto Austro, el viento del sur, arrastraba las tempestades y las nubes. Céfiro, el viento del occidente del mundo, fue venerado como el dios de la primavera. Euro Vulturno, ora seco, ora húmedo, fue siempre venerado en invierno. Nunca olvidaron los antiguos sabios a Caecias el griego, el famoso viento del noreste. Tampoco olvidaron los viejos hierofantes a Apélites, el viento del sudeste, ni a Lix, el viento del sudoeste, ni a Eschirón, el viento del noroeste. El trabajo con la piedra filosofal, las 8 etapas del yoga, son exclusivamente para aquellos que respetan los principios y leyes del Santo 8, jamás para los secuaces del tantrismo negro o gris. Capítulo 28 Abstención sexual. Las investigaciones esotéricas realizadas en cuerpo astral me han permitido verificar que aquellas personas que renuncian al sexo, sin haber antes trabajado en el magisterio del fuego, sin haber logrado el nacimiento segundo, se cargan de vibraciones venenio-osquirianas terriblemente malignas. Es urgente saber, es necesario comprender que este tipo especial de vibraciones perniciosas, después de saturar totalmente los cuerpos lunares, tienen el poder de despertar el abominable órgano cundartiguador. Cualquier persona abstemia ya envenenada por las perversas vibraciones venenio-osquirianas, se caracteriza por aquel dualismo fatal de cinismo experto y fanatismo extremo en alto grado. En los mundos infiernos viven muchos ascetas equivocados, muchos abstemios que renunciaron al sexo sin antes haber fabricado sus cuerpos solares en la novena esfera, sin haber logrado el nacimiento segundo. El camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones. El averno está lleno de equivocados sinceros. En este mundo doloroso en que vivimos existen muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas dormidos, que sueñan haber despertado, sin comprender que el sueño de la conciencia les tiene aún en sus garras y que dentro de su interior existen sombras vengativas que les acechan.
Esas pobres gentes presumen de iluminadas y renuncian al sexo sin haber antes trabajado en la novena esfera, sin haber logrado el nacimiento segundo, ese nacimiento del cual habló Jesús a Nicodemus. El resultado de semejante abstención absurda siempre es la fatalidad. Dichas personas tienen la conciencia dormida, si la tuvieran despierta podrían comprobar por experiencia directa, la tremenda actividad de las malignas vibraciones veneno-osquirianas dentro de sus cuerpos lunares y al fin verían con terror indecible el espantoso desarrollo del abominable órgano cundartiguador en su naturaleza animal sumergida. No quieren comprender las equivocadas sinceras que quien quiera subir debe primero bajar. El orgullo místico es una característica del fariseo interior, aquellos que presumen de iniciados, de santos y de sabios, sin haber antes fabricado los cuerpos solares, sin haber trabajado jamás en la novena esfera, sin haber previamente llegado al nacimiento segundo, concluyen renunciando al sexo y desarrollando el abominable órgano cundartiguador. A esos equivocados sinceros es muy difícil sacarlos del error, esos se sienten supertrascendidos, presumen de dioses, sin haber puesto su pie ni siquiera en el primer peldaño de la escala santa. Cierto tipo de infrasexuales de Lilith maldicen al tercer logos, odian mortalmente al sexo y no tienen inconveniente alguno en aplicarle los más infames calificativos. A los infrasexuales les enoja que nosotros los gnósticos demos al sexo especial preferencia. Todo infrasexual presume de sabio y como es apenas natural, mira con cierto aire de desprecio a las personas de sexo normal, calificándolas de gente inferior, de gente equivocada, etc. El gran arcano que tanto odian los infrasexuales se encuentra muy oculto entre las columnas J y B de la masonería. El estudio del novenario sagrado concluye siempre con la piedra cúbica de punta, que en sus 9 caras maravillosas, reúne en sí misma toda la perfección espléndida del cubo y la elevación equilibrada de la pirámide de base cuadrangular. Abriendo inteligentemente la sagrada piedra filosofal y extendiendo sus maravillosas y espléndidas caras, obtenemos con asombro místico otra vez el sagrado símbolo de la Santa Cruz, como expresión perfecta del magisterio del fuego, por la unión de dos cruces, formada la primera por los 5 cuadrados que constituyen las caras inferiores de la piedra y la segunda por los 4 triángulos de su vértice. Todo verdadero iniciado sabe muy bien que la primera cruz de tipo cuadrilátero simboliza a la naturaleza con sus 4 elementos que se desarrollan como cristalizaciones de la casa, Mula Prakriti o Enseminis universal. Se nos ha dicho sabiamente que la segunda cruz formada por los 4 ternarios o espléndidos triángulos esotéricos que emanan de un centro o punto originario es la cruz esotérica, expresión viviente del logos triuno crucificado en la materia. En esta piedra viva del templo colocada entre las columnas de Adam Kadmon, Plus Ultra, se encuentra la clave de la autorrealización íntima. La piedra filosofal es el sexo. Esta es la piedra cúbica de Jesop. Resulta estúpido quererse convertir en una columna del templo del Dios vivo, sin haber cincelado antes la piedra bruta. En otras palabras, nadie puede llegar a la maestría, al adeptado, sin haber trabajado en la novena esfera. La piedra cúbica de punta tiene 9 caras, 9 vértices y 16 aristas. La piedra cúbica de punta nos está diciendo que toda elevación requiere una previa humillación. Es preciso bajar primero a los mundos infiernos, al noveno círculo, bajo la superficie de la tierra, para tener derecho a subir al cielo. Resulta imposible entrar al reino cuando se violan las leyes de la piedra cúbica de Jesop. Aquellos que renuncian al sexo sin haber logrado antes el nacimiento segundo, violan las leyes de la piedra santa. Aquellos inocentes que viven al otro lado del mal río, esos místicos sublimes, esos sabios venerables, esos nobles patriarcas que moran en el limbo por el delito de haber renunciado al sexo sin haber antes fabricado los cuerpos solares, pudieron eludir las vibraciones veneno-osquirianas tras el escudo protector de la santidad. Es estúpido renunciar al sexo sin haber logrado antes el nacimiento segundo, es absurdo violar las leyes de la piedra santa. Los inocentes del limbo necesitan reincorporarse para trabajar en la novena esfera y lograr el nacimiento segundo, solo así podrán entrar al reino. Capítulo 29 Leyes solares y leyes lunares. Las inquietudes científicas por estos tiempos de crisis mundial, son formidables. Ya Morrison y Cocón y eminentes físicos norteamericanos piensan que quizás en alguna parte de la Vía Láctea existen sociedades científicas de hombres extraterrestres inmensamente superiores a nosotros. Creen los citados físicos que es muy posible que dichos extraterrestres quieran comunicarse con nosotros y hasta han descubierto que dichas corporaciones cósmicas emiten ondas en nuestra dirección en una frecuencia de 1420 Mc/sec. La teoría de la pluralidad de los mundos habitados ya comienza a ser comprendida por los hombres de ciencia. Un argumento, entre otros en favor de esta teoría, es que ciertas estrellas tienen como el Sol, débiles velocidades angulares. Todo hombre de ciencia ha podido verificar a través de la observación y de la experiencia que la pequeñez del momento angular de cualquier Sol, acusa, indica o señala, la existencia de un sistema planetario. Ya comienzan los científicos a comprender que entre todos esos millones de mundos de nuestra galaxia que pueden encontrarse en una situación semejante a la Tierra, con relación a su estrella, es absurdo descartar la posibilidad de que algunos tengan civilizaciones inmensamente más desarrolladas que la nuestra. Dicen los sabios que esta posibilidad puede y debe ser examinada muy detenidamente. Ciertas noticias dicen que el famoso científico Drake tiene la intención de estudiar seriamente la interesantísima zona de Ceti y de Eridano. Estas dos estrellas se encuentran a 11,4 años luz y son las más próximas después de la del Centauro. De la formidable lista de los astros más cercanos elaborada inteligentemente por Morrison y Coccoli, es claro que Ceti y Eridano, así como el famoso Indy, son realmente los más interesantes después de la eliminación de las estrellas dobles.
Se ha podido verificar que en razón de las muy marcadas perturbaciones de sus órbitas los planetas de las estrellas dobles no poseen climas uniformes, durante muy largos periodos geológicos. Nosotros decimos que existen muchas sociedades galácticas que saben del momento crítico en que vivimos y que quieren y desean ayudarnos. Sirio, el sol de los soles de la Vía Láctea, es una estrella doble. El hermano gemelo de Sirio, es un mundo negro de terrible y espantosa densidad. La influencia vibratoria de la estrella doble Sirio, es muy extraña. Esa radiación es suprasolar e infralunar. Por simple deducción lógica podemos decir que la doble radiación de Sirio influye decididamente sobre todos los supracielos y sobre todos los infrainfiernos de la Vía Láctea. Si bien es cierto que Sirio es el gran sol de la Vía Láctea, también no es menos cierto que su tenebroso hermano gemelo tiene una densidad mucho más asombrosa aún que cualquiera que pueda convertirse en el obscurísimo interior de la luna más muerta. La doble estrella Sirio se compone de un inmenso sol radiante 26 veces más brillante que el nuestro, con una trayectoria circular de un período de 50 años, alrededor de un enano blanco del tamaño de Júpiter y 5000 veces más denso que el plomo. Se nos ha dicho que la Vía Láctea gravita alrededor de la doble estrella Sirio. Esta doble estrella parece llenar en alguna forma la brecha excesiva entre los cosmos del Sistema Solar y la Vía Láctea. La doble estrella Sirio indica una intensa actividad solar y lunar dentro de nuestra galaxia. La doble estrella Sirio influye decididamente sobre nosotros aquí y ahora. Libertarse de la influencia lunar es algo espantosamente difícil pero indispensable para lograr la liberación. La influencia lunar es doble en el mundo en que vivimos porque la Tierra tiene dos lunas. Ante los telescopios, la segunda luna se ve negra y del tamaño de una lenteja. Los ocultistas han dado a la luna negra el nombre de Lilith. Este segundo satélite lunar es una especie de octava esfera sumergida. Un mundo terriblemente maligno. Las vibraciones siniestras que vienen de la luna negra originan en la Tierra monstruosidades, abominaciones, crímenes espantosos llenos de repugnante sadismo, lujuria inconcebible, homosexualismo en gran escala, masturbación, pederismo, abortos provocados, etc. Entre los productos más abominables de Lilith, es oportuno citar el caso del conde Drácula en Rusia. Este personaje de cine realmente existió y lo comenta HTV en una de sus obras. Dice la gran maestra que dicho conde fue en tiempos de los zares, el alcalde de cierto pueblo ruso. Odiaba mortalmente a su mujer, pues los vampiros son homosexuales, aborrecen mortalmente el sexo opuesto. Después de muerto, se presentaba el conde Drácula en casa de la viuda aborrecida, para azotarla violentamente. Inútilmente intentaron estorbarle el paso ciertos sacerdotes católicos. El conde Drácula los arrolló con su carruaje en el puente, muy cerca del cementerio y a la medianoche. Cuando se abrió la negra y espantosa sepultura del conde Drácula, se halló su cadáver viviente muy bien conservado y sumergido entre sangre humana, pues los vampiros se alimentan de sangre. Cuenta la gran maestra H.P. Blavatsky que los pies del siniestro cadáver estaban llenos de lodo, lo que demuestra hasta la saciedad que a la medianoche se escapaba del sepulcro. El caso del conde Drácula concluyó cuando los sacerdotes le clavaron una estaca en el corazón. En Palestina existe una orden de vampiros que se esconden tras el título siguiente: Orden de los Inmortales Guardianes del Santo Sepulcro. Los vampiros son el resultado del homosexualismo combinado con tantrismo entre personas del mismo sexo, monstruosidad, abominación espantosa. La doble influencia lunar en el mundo en que vivimos es terriblemente mecanicista. Es urgente alimentarnos con las manzanas de oro de Freya y con el licor del Soma bíblico mana para fabricar los cuerpos solares y libertarnos de las leyes lunares. Se nos ha dicho que nuestro sol físico, como lo demuestran las cronologías brahmánicas, gira en torno de un sol infinitamente mayor o más luminoso. Tan luminoso que por ello precisamente, resulta invisible a los ojos terrenales, pero que está mencionado en antiguas teogonías, y que es de indispensable rigor matemático. Y no existe únicamente ese sol ecuatorial o astral, ignoto centro del que es un mero planeta nuestro sol físico, sino que además existen en planos superiores o hiperdimensiones del espacio cerúleo, otros dos soles más excelsos todavía y a los que los calendarios tamiles, como el Tiruchanga, Panchanga, llaman respectivamente sol polar, o centro galáctico de toda nuestra nebulosa y de sus 100.000 soles, y sol central, centro de centros, a su vez que enlaza y unifica a cuantas nebulosas de millones y millones de soles que existen por millares en el cielo. Ante los ojos del místico resplandece abrasadoramente el sol astral o ecuatorial emplazado en el grupo celeste, que denominamos Pléyades o Cabrillas de la constelación del Toro. Sirio, con toda su magnificencia, centro de gravitación de la Vía Láctea, tiene que gravitar alrededor del sol polar. El orden cósmico sería imposible sin el sol central. La variedad es unidad. El sol central unifica, gobierna, establece unidad dentro de la variedad infinita. Capítulo 30. El cuerpo astral. Mucho se ha escrito en la literatura ocultista sobre el interesante tema del desdoblamiento astral. Resulta muy oportuno citar aquí los indeseables fenómenos hipnóticos del dicho Laurent, fecha 10 de julio de 1894, en las que el famoso coronel Rochas consiguió, con lamentable imprudencia de experimentador de esos que desprecian el clásico Ars Magna Vita Brevis, experimentum periculosum, los estados sinópticos, separados entre sí por otras tantas letargias que pueden resumirse así, como lo saben muy bien las personas que se han dedicado a todas estas cosas. A los tres típicos estados hipnóticos conocidos como letargia, catalepsia y sonambulismo, el coronel Rochas agregó otros cada vez más, y más profundos, hasta el número 13, separados entre sí por sucesivas letargias, en las que el paciente parece dormirse más y más para sucesivamente despertar a nuevos estados, cada vez más alejados del estado de vigilia.
En el estado número 5, un fantasma azul aparece por el costado izquierdo del hipnotizado, y en el número 6, a su vez surge por la izquierda otro fantasma rojo. Ambos fantasmas se reúnen luego en uno al llegar al estado número 7, y se compenetran en bandas irregulares blanco-violáceo en el